Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03 436 422 010. Mensajes de texto al 03 436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Continuamos con la voz del cóndor malvinense y ya tenemos una llamada, nuestro columnista, el jurista, especialista en temas sociales y políticos, el doctor Armando Valiente. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Armando? Una y una mala. Una buena y una mala. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Un poco para mantener actualizada al público sobre cosas que están pasando, ¿no es cierto? Una buena y una mala, como digo yo. En este caso, la buena fue el fallo de la Corte Suprema, muy reciente, en el caso Carmonera Patagónica, Ciudad del Norte contra el Ministerio de Economía, el cual, por este fallo, ¿no es cierto?, mantiene la norma de la Constitución Nacional en los artículos 4, 17 y 52, que los impuestos solo pueden ser regulados por ley, ¿sí? O sea, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de imponer los impuestos. Esta es una viejísima historia, el tema de los impuestos, ya que la Carta Magna Inglesa y la Revolución inglesa, que dio paso a la monarquía constitucional, o sea, la base de todo el derecho constitucional moderno, en el año 1252, decía y limitaba el poder del rey a imponer impuestos. La Revolución Norteamericana en 1771 fue por una cuestión de impuestos. Ahí nació la revolución y la independencia de la monarquía inglesa, fíjense. Bueno, nuestra Constitución lo recepta y dice que hay dos cosas que únicamente el Congreso y específicamente la Cámara de Diputados puede legislar, o sea, el proyecto debe entrar por ellos. ¿Por qué los representantes? Porque los senadores son representantes de las provincias. Así Y es. los diputados son representantes de todo el pueblo. Por eso, las dos cosas más importantes en la vida del hombre, la vida y su hacienda, o sea, los impuestos, dos cargas con las que debe contribuir para sostener la nación, deben entrar por la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? La vida, o sea, reclutar tropas, ¿sí?, para una eventual guerra, etcétera, etcétera, también debe entrar por la Cámara de Diputados y debe hacerse por ley. O sea, las dos del pueblo más importantes, su vida y su hacienda, deben manejarse por sus representantes, ¿sí? Esto venía siendo vulnerado desde el año 2002, acuérdense la rebelión del campo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora parece ser que la Corte Suprema ha vuelto a las bases y ha negado la posibilidad del año 2002 a esta parte sobre el caso concreto, ¿no es cierto?, como se pide siempre en la Corte, en esta empresa pesquera, que el Estado le pueda hacer retenciones que no estén fijadas por ley. Esa es la buena, digamos, ¿no? Pero también tenemos una
una que lo llamo yo la mala. ¿Sí? Y esto es una vuelta al nepotismo. El nepotismo es poner en la función pública, ¿no es cierto?, a nuestros parientes, ¿sí? Este es un caso concreto que, por casualidad, se da en la Secretaría Legal y Técnica del doctor Carlos E. Lucy. ¿Lo ubican ese doctor? Sí. Bueno, este doctor, muy visto en los diarios, parece ser que ha organizado su Secretaría Legal y Técnico con muchos parientes. Su jefe de gabinete es su esposa, Thais del Corazón del Jesús Hidalgo se llama. La dirección de despachos y decretos está su cuñado, Carlos Martín Lely. En el registro oficial de la Secretaría Técnica está en la unidad de coordinación la señora María Luján Liusi, su hermana. En el registro de dominios de Internet estoy pasando división por división que depende de él, ¿no es cierto? En la unidad de enlace internacional está el señor Carlos M. Liusi, el hijo. Y en la misma unidad, pero en el enlace registral, está su nuera. ¿Vio uno que dice que no era para mi hijo? Eso quiere decir nuera. Está la señora Emilia Elguero, nuera, o sea, la esposa de su hijo. Esto técnicamente se llama nepotismo. No aparece en los diarios este tipo de información, únicamente medios de comunicación como los de ustedes que se animan a decir estas verdades, pero si no... No, y vos también que te animás a decirlo, porque vamos a ser claros, Armando. Hay pocos que se animan también a decir, así le brindés la oportunidad. Me ha pasado. Y no porque yo tengo un puesto, porque peligro esto, porque tengo miedo, que mi familia, y bueno, así de cobardía en cobardía se llega a la nación que tenemos actualmente, o a lo que parece ser una nación, ¿no? País va a terminar siendo eso. Hola. Sí, te escucho. Hola. No, estamos escuchando, Sí. Bueno, entonces tenemos al día de hoy una buena y una mala. Lo que está pasando es que yo creo que la clase dirigente política no ha llegado todavía a la conclusión que debemos volver rápidamente a una nación normal. ¿Qué significa una nación normal? Que la justicia sea realmente independiente, que no haya nepotismo, que no haya corrupción, que la ley sea respetada, que se cumplan las dos ideas básicas por las cuales se concibió el Estado, que cuáles son: defender la vida y la hacienda de la gente. En el Estado moderno, la vida es la defensa fundamentalmente en este momento con el narcotráfico y sus derivados. Y la agenda es que los impuestos, las cargas, etcétera, no lleguen a que el individuo llegue a un momento a que pierde su propiedad, sea a través de las cargas que tiene que soportar su sueldo, que llega en algunos casos ya al 35% de imposición sobre un sueldo. Un sueldo no es una ganancia, es un sueldo, ¿no es cierto? Entonces, el impuesto a las rentas, a las ganancias, ¿no es cierto?, es un impuesto a las ganancias. Aquel que excede es una cantidad o una actividad que le permite exceder la vida, la sustentación normal. Un trabajador no puede pagar impuestos, un empleado tampoco.
un policía tampoco, un militar tampoco, no puede pagar impuestos porque todos sus sueldos están destinados a su sobrevivencia, no a una ganancia, a una renta que va más allá de su capacidad de sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces se está deformando, se ha deformado por una necesidad imperiosa del Estado de que las instituciones básicas, ¿no es cierto?, del país están hace 10 años deformándose permanentemente. O sea, a mí me gustaría que los próximos políticos, rubro por rubro, actividad por actividad, digan cómo van a hacer para que las instituciones básicas pasen a cumplir las funciones que deben cumplir, ¿no es cierto? Está desarmado el Estado, estamos en estado de intervención, estamos en estado de inseguridad. O sea, hace 15 años que tenemos la ley de emergencia económica, por la cual el Estado, ¿no es cierto?, maneja el 60%, el Poder Ejecutivo maneja el 60% de los fondos. Eso es una barbaridad. Los fondos se deben manejar a través del presupuesto nacional, que lo votan, o casualidad, el Congreso, que asigna las partidas, ¿no es cierto? Y no el Ejecutivo, que debe ejecutar esas partidas. Bueno, por la ley de emergencia económica, hace 15 años que estamos viviendo en esa situación. Y fíjense... Pero doctor, no es que esté la década ganada. ¿Cómo? No es que esté la década ganada. ¿Cómo matar en emergencia económica? No, sí, década más ganada hubo para algunos. Y ganaron mucho. No, pero ¿por qué estamos en emergencia? Entonces todo ha andado tan bien. Claro. Ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que diría que habría que empezar a rubro por rubro preguntar, señor, ¿cómo usted va a hacer lograr que vuelva a ser la justicia independiente? ¿Cómo va a lograr que todos los días no muera un policía y cada 2 días muera una persona, maten una viejita jubilada, etcétera, etcétera? ¿Cómo va a lograr esas cosas concretas? ¿Cómo vamos a lograr volver a tener un país que tenga capacidad de defensa? O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a preguntarse en los rubros más importantes cómo volver a la normalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser para bajar la inflación? No es muy complicado, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque la inflación es el impuesto para la gente pobre, ¿no es cierto? Claro. La persona que tiene mucho dinero, la inflación lo afecta, pero muy relativamente. Así es. ¿No es cierto? Entonces, todas estas cosas que vemos diariamente, que hacen la vida insufrible a un país rico. Este es un país rico. Yo he caminado por muchos países y les puedo asegurar que este es un país muy rico, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente viva mejor? O sea, para que no las maten, para que el sueldo les alcance, para que cuando vayan a la justicia no tengan un juicio que dure 10 años y al cabo de los 10 años le paguen 2 pesos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que todo el mundo tenga trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para que 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no es cierto?, puedan estudiar y trabajar? Ese tipo de cosas muy concretas es lo que me gustaría que todos los partidos políticos desarrollen, y no que nos hablen de ideologías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque la ideología es un convencimiento de una forma de vida, ¿no es cierto? Que podemos aceptar o no, pero eso está en la conciencia de cada uno. O sea, la conciencia pública, este es otro grave concepto que estamos cayendo, nos hacen pensar por izquierda, por derecha o por centro. Entonces, si yo pienso por centro, tengo que aceptar, o por izquierda o por derecha, que mis necesidades de seguridad,
de trabajo, etcétera, etcétera, queden subordinadas a la ideología. Y no es así. O sea, el mundo moderno hoy exige a los gobiernos cosas concretas. No exige, como en el siglo XIX, un pensamiento en una dirección. Y en base a ese pensamiento se justificaba cualquier error. ¿Sí? O sea, yo me muero de hambre, pero como soy comunista, debo aceptar el hombre nuevo. No, yo me muero de hambre, sea comunista o no sea comunista. ¿Sí? Yo pierdo mi libertad de opinar. Pero como soy socialista, está bien. O yo soy liberal, y como soy liberal, la gente pobre se tiene que arreglar sola. No, no es así. O sea, el mundo moderno exige cosas concretas a sus dirigentes. ¿Producto de qué? De los medios de comunicación social, del alto grado de alfabetismo que hay, ¿no es cierto?, y de la corrupción generalizada que hay en las clases dirigentes, que es la peor corrupción, insisto. La corrupción intelectual es aquella que a usted le dice, como usted piensa así, de izquierda, de centro, de derecha, usted tiene la obligación de aguantarse todo lo que haga el gobierno de turno. Porque es mi gobierno de izquierda, de centro, de derecha. No, señor, eso fue el siglo XIX. El siglo XXI es totalmente diferente. Un tema de este tipo, muy concreto, que no nos llegamos a dar cuenta, pero lo está mostrando el Papa Francisco, es la opción por los pobres, etcétera, etcétera, por los más humildes, los más desprotegidos, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué línea evangélica es la del Papa Francisco? ¿Me pueden decir? ¿Es un papa de las derechas? ¿Es un papa de las izquierdas? ¿Es un papa? ¿No? El papa, no, la doctrina social de la Iglesia no tiene ideología ni de derecha ni de izquierda. Por eso. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que la gente, el pensamiento ideológico, de cualquier signo que sea, cada vez está más reducido a determinadas élites que quieren con el pensamiento ideológico justificar la corrupción y la ineficiencia. La gente está reaccionando contra la ideología y a favor de las necesidades concretas que cada uno tiene. ¿No es cierto? O sea, esto es lo que empieza a despuntar y espero que en el 2015 tenga realidad, ¿no es cierto?, con el voto de la gente, y la gente vote por aquellos candidatos, ¿no es cierto?, que le van a solucionar los problemas concretos, más allá de la ideología radical, liberal, socialista, etcétera, etcétera. O sea, hay como un despertar de la gente en ese sentido, ¿no es cierto? Y creo que ese es el rumbo correcto. El rumbo correcto del siglo XX fue la revolución industrial. Aquellos países que entraron en la revolución industrial fueron aquellos países que pegaron un salto en la calidad de vida de su gente. Aquellos que no entraron fue un retroceso. Ahora hay otro salto en la historia. No es que las ideologías desaparecen o van a desaparecer. La ideología debe estar sumada o montada sobre hechos concretos a favor del pueblo. No puede haber una ideología que justifique errores, corrupción, nepotismo o ineficacia en la acción de gobierno. Esto está terminando, le digo que vengo de viajar afuera del país, vine hace 2 días, y es como una sensación mundial que hay. Esto de la primavera árabe es el salto, ¿no es cierto?, de la gente por encima de la ideología, en este caso religiosa. Yo soy musulmán,
pero quiero vivir bien. Esta es la famosa primavera árabe. Bueno, eso que está pasando en los países árabes, que está pasando en la misma China, que está pasando en Europa, ante el fracaso del estado de bienestar, que es el gran fracaso europeo, ¿no es cierto? Señores, sí, no, estado de bienestar, sí, linda ideología, bueno, pero yo quiero tener trabajo, yo quiero que la justicia sea eficiente, yo quiero que no me maten, o sea, esta es la esencia del mundo que viene. ¿La Argentina podrá tomarlo o no? Esta tendencia, pero 1 millón de personas, hace unos meses atrás, en la ciudad de Buenos Aires y varios miles en el interior, donde no había una marcha ideológica en una dirección o en otra, ni tampoco había una marcha de ricos, ni una marcha de pobres. Usted veía una gran cantidad de clase media y he visto desde mujeres del barrio norte a marchando al lado con su mucama. O sea, el espíritu de la gente camina en esa dirección. Lo que tengo mis grandes dudas es si los políticos se van a embanderar en una ideología o se van a embanderar en solucionar los problemas concretos a la gente. Bueno, yo eso te lo contesto al día de la fecha, porque recorro mucho y estuve este fin de semana en varias localidades del conurbano, zonas humildes, de trabajadores, que ya, inclusive muchas de ellas desocupadas, han puesto como prioridad la seguridad. Y ¿sabe lo que me he dado cuenta, Armando? A la contestación de lo que vos decís, no está la dirigencia a la altura de las necesidades. Lo que vos has dicho es cierto, manejarse con esas realidades, ver justamente cómo se va deteriorando cada vez más la calidad de la vida humana, la calidad del trabajo, la calidad de los sueldos, etcétera, y los dirigentes siguen en la suya. Te lo digo así rotundamente, sea A, B o C. Esto no creen. Yo un día te voy a invitar que vengas, recorras y vas a escuchar a la gente, ¿no es cierto? Te repito, zonas muy humildes, no estamos hablando de aquellos que tienen resuelta su subsistencia, su todo, no. Estamos hablando de gente que necesita trabajar o changuear y lo primero que te dicen es eso. Dice, acá, dice, el concejal que nosotros votamos no apareció nunca en el barrio después que salió electo, ni le interesa. Y si lo va a ver, no te reconoce o te hace juntar orina, como dice. O sea, esto es un grave problema, te digo, porque... por eso no tenemos... Te voy a dar un ejemplo relativamente cercano a mí, de que cómo estamos, aunque te parezca mentira, la gente volviendo a las necesidades de 1945. Sí. Fíjate vos que, y la recepción de una clase dirigente diferente que tenía mayor sensibilidad. Esto lo conozco casi por país, ¿no es cierto? En el año 45, después de la elección de Perón, se aparece como gobernador el coronel Mercante en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes la primera orden que dio? Voltear todas las rejas alrededor de la Casa de Gobierno. Y el día martes, todos los martes, salía con una mesita, ¿sí?, a la puerta de la Casa de Gobierno a recibir y escuchar a la gente. Tal cual. Y los días jueves, a la mañana, cualquier ciudadano podía golpearle la puerta del despacho, entrar y hablar con él. Por supuesto, en los primeros 2 meses había 2.000, 3.000 personas, ¿no es cierto? Pero después, a medida que él empezó a hacer obra, cada vez venía menos gente. Y él decía, cuando yo logre sacar a
la mesita que está en el Museo de la Plata, esa mesita, la mesita a la puerta de la Casa de Gobierno, ahí en medio de la calle, y no tenga ninguna cosa, presento mi retiro y me voy. En la primera reelección, sacó 4 puntos más que Perón. En la segunda, no se quiso presentar y se fue. Señores, mi etapa está terminada. Le pidieron que reforme la Constitución para, la renovación. Le dijo, no es necesario, tiene que venir otro. Bueno, ese tipo de clase dirigente es lo que necesitamos, por Dios. Armando, mira, en esto de ser reciente, el fin de semana, como te dije, voy a varios lugares. En uno voy a una reunión de gente que se está organizando y demás. Y ahí cerca, a 4 cuadras, hay un centro cultural, deportivo, y había una reunión que estaban hablando de por qué los horarios de los colectivos, que ahí no entraban después de determinada hora, calles de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, yo estaba en la otra reunión y como había una persona que me conocía en esa reunión o dos, me vinieron a buscar para ir a hablar ahí. No sé si me entendés. Me vinieron a buscar para ir a hablar y escuchar la problemática. Es decir, fíjate vos lo que vos decías. Es decir, no los escuchan, los engañan, les prometen, le dicen votame que yo después, y nada, todo mentira, y le habían prometido y ahí tenían los expedientes porque había una abogada que les lleva todas las denuncias porque hace años que piden esto, nada. Vos fijate cómo una persona que el 98% de los que estaban ahí no me conocía, pero le dijeron, sí, está acá cerca fulano, que otro de los temas, que gracias a Dios, yo te digo una cosa, y sobre todo aquel que llevó el uniforme, y lo llevó bien el uniforme, lo lleva con orgullo, con prestigio, ¿no es cierto? Sabían que yo era militar, y hasta hace poco la campaña de descrédito, de denigrar, de todo, parece que no surtió efecto. ¿Sabe por qué? Porque las realidades son otras. Entonces, ¿cómo? Y si este hombre que llevó el uniforme viene y nos habla así, no sé si, y hago mal porque nunca pongo ejemplos de este tipo, la primera vez creo que lo hago, pero es lo que está pasando. Quieren soluciones, vos lo dijiste, ya no es un problema ideológico, quieren soluciones y no se lo están dando. La clase dirigente en general, política, no está a la altura de las circunstancias, igual que la clase dirigente de la justicia, no están a la altura. No, toda la clase dirigente, esto lo hablamos a nivel sindical, al nivel político, al nivel universitario, los profesores, o sea, hay una crisis generalizada de clase dirigente. Y esa crisis, no solo los más pobres son los más afectados como siempre, bueno, pero también afecta a la clase media. Claro. Armando. Afecta al trabajador del campo, afecta al empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una terrorífica regresión de la clase de dirigente. Y así es. Se nos termina el bloque, doctor, lamentablemente. Se nos está terminando el bloque y se corta automáticamente, Armando. Bueno. La seguimos el viernes, si Dios quiere. Perfecto. Te agradezco y bueno, para reflexionar todo esto. Una buena y una mala. Muy bien, hasta luego, doctor. Hasta luego.